Welcome to LLS Virtual. Before we continue, please subscribe to our channel, give it a like, and share this video with family and friends that wish to learn the English language as well. Bienvenido a LLS Virtual. Antes de continuar, por favor, suscríbese a nuestro canal si no lo ha hecho. Dele un me gusta y comparte esta clase con aquellos que también quieran aprender el idioma de inglés. Vamos a continuar la clase. Video number 8. Today we will learn the prepositions of things. Video número 8. Hoy aprenderemos las preposiciones de cosas. Repeat, please. La manzana está sobre la mesa. Está, singular form, sobre, on the table. Repita, por favor. The apple is on the table. Es singular y on es sobre la mesa. Ahora vamos a practicar la manera plural. Now we'll practice the plural form. Repeat, please. Las manzanas están sobre la mesa. Repita, por favor. The apples are on the table. Are, están, plural, plural. Repeat, please. El zapato está debajo de la cama. Look at the shoe here. It's under the table. Repita, por favor. The shoe is under the bed. So, under es debajo. Es la preposición aquí. Plural form, forma plural. Repeat, please. Los zapatos están debajo de la cama. Repita, por favor. The shoes are under the bed. Okay, están debajo de la cama, are under the bed. Repeat, please. La niña está en el auto. Repita, por favor. The girl is in the car. So, in es en, the car, dentro del carro. La niña está en el auto. She's in the car. Repeat, please. Las chicas están en el auto. Repita, por favor. The girls are in the car. La podemos ver aquí. Las chicas están en el carro, dentro del carro. The girls are in the car. Repeat, please. El gato está entre los perros. Repita, por favor. The cat is between the dogs. Look at the cat here. It's between the dogs. El gato está entre los perros. Repeat, please. Los gatos están entre los perros. Plural form.
Repita, por favor. The cats are between the dogs. Los gatos están entre los perros. Okay, so you may go ahead and pause, practice, rewind, practice, then continue with the class. Pueden pausar, repasar la clase, devolver, repasar las clases y después continuar con la clase. Aquí vemos, esto es una práctica en la imagen aquí, vamos a practicar las preposiciones. Here we're going to practice the prepositions with the image that we see here on the left-hand side. I will give you the first ones and then you are to practice. Le voy a dar las primeras y después usted va a practicar. Vamos a practicar la número 1 aquí, que es on, sobre, y después usted va a practicar todas las otras y después escribir más con las imágenes que vemos aquí. Okay, so we're going to go ahead and practice and then you'll go ahead and practice with what you see on the image. Repita, por favor. The bookshelf is on the wall. Si vemos que el estante de libros es el número 1 y está aquí, míralo ahí. Está sobre la pared, el número 10. Mira la pared y está sobre la pared. The bookshelf is on the wall. As we can see here that the bookshelf is number 1, look at it here, and the wall is number 10. So, the bookshelf, el estante de libros, está sobre la pared. So, as you see here, you're going to see number 8, number 9, okay, and number 7, number 14, number 5. And as you are preparing your sentences in Spanish, you will use those numbers to basically let us know what is it that you are talking about as you write your sentence, and the prepositions will always be sobre, which is under, debajo, which is under, sobre, which is on, excuse me, debajo, which is under, and then we have entre, which is in between, okay, and then we have in, which is in. So you're going to practice all those. And then at the end of your practice, we have concluded the class. Any questions, you may go ahead and give me a message via leaving a commentary for this class, or you could hit me up via WhatsApp to the number that you always see in the beginning of the classes. Para continuar, ustedes lo que van a hacer es que van a escribir oraciones con lo que ven aquí. Utilicen los números, el número 16, el número 12, el número 14. El sofá está sobre el piso, que es el número 23. ¿Entiende? No, el número 27, perdón. 23 es la alfombra. Y va a hacer oraciones. Si quiere que yo le verifique esas oraciones, la puede dejar en comentarios abajo. Yo la reviso y se las respondo. O me puede mandar un mensaje a mi número de WhatsApp, que está siempre en el comienzo de las clases. Bueno, vamos a continuar. We have come to the end of this class. Once again, my name is Mr. Matos, and it was my pleasure providing you this class today. If you haven't subscribed, please do so. Give it a like. Share the class with family and friends that wish to learn the Spanish language. And please give us a comment below. Hemos llegado al final de esta clase. Mi nombre es el señor Matos. Por favor, suscríbese,
denle un like, un me gusta, comparta con otros que también desean aprender el idioma de inglés y deje un comentario en la parte de abajo. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy.